Bueno, queridos guatemaltecos, desde la central de Vea Canal, en su programa Cara a Cara, esta semana nuevamente estamos al frente para mandarles un caluroso saludo a todos los compatriotas que nos pueden ver a través de la señal de internet en Canadá, en los Estados Unidos, a los guatemaltecos que nos ven en el interior de la República, en los departamentos, que nos ven aquí en la capital a través de la señal por cable. También les deseamos un caluroso saludo y desearles una feliz Semana Santa. Pues ya estamos en estas fiestas, ¿verdad? Porque es una semana sagrada. Queremos también decirles que no está de más que recordemos que esta semana es para que estemos en familia, para que nos reconciliemos con las personas que no hemos querido reconciliarnos todo el año, para que podamos soltar eso que se puede llamar en algún momento incomodidad o odio, que seamos mejores ciudadanos, mejores personas cada día, y que nos sentemos a reflexionar un rato para que el entorno cambie. Una reflexión donde le podemos dar una sonrisa a cualquiera, pero no una sonrisa que no cambie o decir que lleve o vaya cargada por el veneno con el que se cargan normalmente las fauces de las serpientes. Es necesario que el cambio empiece por nosotros, para que así nosotros podamos influir en nuestras familias, en nuestros hijos, y que nuestros hijos y nuestra familia pueda influir en otra familia y así en varios grupos sociales, y que podamos respetar el derecho de cada persona y que aprendamos también a exigir que nos respeten nuestros derechos. Así que es para mí nuevamente muy alegre estar con ustedes, tocar temas de coyuntura, como siempre saben ustedes que los tocamos aquí en Vea Canal, sin perder el escenario, porque Guatemala hoy por hoy está inmersa en un escenario de las pústulas de la violencia, una violencia que ha carcomido todo nivel dentro de la sociedad guatemalteca, dentro de la sociedad política, dentro de la sociedad militar, a todo nivel está metida y es responsabilidad de cada ciudadano aportar su granito de arena, apoyar a los gobiernos que están de buena voluntad y con buenas intenciones. Así que hoy vamos a tocar un tema importante que es la Semana Mayor, que es esta semana sagrada. Vamos a tocar también el tema de los derechos humanos. Tenemos un personaje con nosotros para poder hacer más y seguir haciendo más reflexión todavía, y que después de la Semana Santa tengamos la esperanza de que viene un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Pero solo nosotros somos los que tenemos la decisión del cambio. Así que el día de hoy nos va a acompañar el licenciado abogado y notario, candidato a la Procuraduría de los Derechos Humanos, Marco Antonio Sagastume Gemel. Y también está con nosotros el licenciado politólogo, experto en política, Rafael Rodman Chan. Quiero hacer mención también un poquito, aprovechar para hacer mención del currículum del licenciado Marco Antonio Sagastume Gemel, porque es muy grande. Él tiene una hoja de vida muy interesante y vamos a tocar unos temas solo para que ustedes se den cuenta quién es el personaje que está el día de hoy con nosotros. Así que me voy a permitir leerlo. El licenciado Marco Antonio Sagastume Gemel es abogado y notario, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Finalizó su curso de tesis de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid, España, especialista en Derechos Humanos en el Consejo Superior de las Universidades Públicas de Centroamérica, CESUCA, especialista en Derecho Social, Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático titular de Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y cuenta con un permiso especial para ser el asesor específico en Derechos Humanos ante el rector de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Catedrático titular del curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Estados de Excepción en América Latina y el Rompimiento Constitucional. Catedrático de la Escuela de Formación de Líderes Afrodescendientes en Derechos Humanos con el curso de Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos, La Ceiba, Honduras. Miembro del Consejo de Facultades Humanísticas de Centroamérica, COFACA, vocal de la Junta Directiva del Consejo Administrativo del Aporte a la Descentralización Cultural de Guatemala, ADESCA, asociado 450 de la Asociación de Periodistas de Guatemala, o sea que también es periodista. Coordinó los programas de derechos humanos del Consejo Superior Centroamericano de las Universidades Públicas CESUCA y publicó 22 obras sobre derechos humanos para el sector docente de Centroamérica con el apoyo financiero de la Unión Europea.
asesor en forma ad honorem de la Organización de los Pueblos Mayas, Foro Maya, Centro de Estudios de la Cultura Maya, asesor de la Organización Negra de Centroamérica, ONECA, Organización Guatecívica de la Juventud de Guatemala. Entre sus publicaciones, porque según tengo entendido, ha publicado más de 77 libros. Es el pionero en la educación de derechos humanos en Guatemala a todo nivel. Ha publicado libros incluso para nivel primario, para niños, Introducción a los Derechos Humanos, libro de texto del 2008, Curso Básico de Derechos Humanos en la Universidad de San Carlos, Cuentos para Vivir en Paz, Curso Infantil de Derechos Humanos, editorial UNICEF de Piedrasanta, que es obligatorio para la educación en Guatemala. Así que el Ministerio de Educación tiene una gran herramienta para que empecemos a formar a esos líderes del mañana, que son los niños, que es uno de los acontecimientos más importantes en el mundo. Derechos Humanos en Proceso Histórico, editorial Cesuca, la Carta Internacional de los Derechos Humanos también en Costa Rica, 1994, Medios de Comunicación Social y Derechos Humanos, Seguridad Democrática y los Derechos Humanos en Centroamérica, Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos a nivel Organización de Naciones Unidas y OEA, y muchos más que pudiera leer, pero nos quedamos con esto porque creo que es bastante extenso el currículum de nuestro invitado el día de hoy. Vamos a empezar por darles la bienvenida, licenciado Marco Antonio, es un honor y un placer tenerlo, nuevamente al licenciado Rosman Chang, que también es de altos quilates, tenerlos aquí presentes, y quiero que toquemos, antes de entrar en materia, porque usted es un candidato que Guatemala creo que lo necesita dentro de las filas de los derechos humanos. Vamos a tratar de tocar el tema coyuntural hoy por hoy, que es lo que está sucediendo en los escenarios en Guatemala. Por ejemplo, en este escenario de entrar a la Semana Santa, ¿creen ustedes que el gobierno, le quiero hacer la pregunta al licenciado Rosman, tiene realmente una política de resguardo para todo este escenario que se está presentando, porque se nos complica con la fiebre que se está dando, se nos complica con que las maras están más activadas para cobrar impuestos, hay mucho consumo de licor? ¿Cree que el escenario para la contingencia que está preparando el nuevo gobierno es la ad hoc o todavía se queda sensible? Licenciado Roberto Cano, licenciado Sagastumi, un honor saludarlo nuevamente, licenciado Cano. Primero que todo, yo quiero enviar un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos está viendo en el interior del país, especialmente allá en Petén, en Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Las Verapaces, tanto Alta Verapaz como Baja Verapaz, Izabal, toda la costa sur, Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla, Jutiapa, Santa Rosa, que hoy por hoy son lugares especiales que están atrayendo a miles de turistas. Aproximadamente se habla de que 1.500.000 vendrán o harán turismo en el país. Eso es algo que sobrepasa las expectativas de los otros años, que por una total inseguridad no ha habido un turismo nacional y un turismo internacional. Entonces, en medio de que hay problemas de las maras, en medio de que hay problemas del crimen organizado internacional, la gripe AH1N1 que ha cobrado ya 4 vidas confirmadas por el Ministerio de Salud. En medio de todo eso, el hecho de que esté viniendo turismo a Guatemala representa mucho. Somos un atractivo geoestratégico, hablando de turismo, hablando claramente, porque el propio México ha tenido que crear Puerto Maya, ha tenido que refundar el Puerto Madero en Puerto Chiapas y haber creado toda una infraestructura para atraer al turismo. En Guatemala, con la infraestructura que tenemos, que necesita mejorar, con los hoteles que necesitamos habilitar, más hoteles 3, 4 y 5 estrellas en todo el interior del país, aún así es un país muy visitado. Y aunque ocurrieron masacres en el gobierno anterior terribles, pues el hecho de que estemos siendo visitados por miles de turistas de Europa, Estados Unidos, México, Centroamérica, Latinoamérica y de Asia-Pacífico es un gran logro para el país. Este saludo también es un saludo de motivación a toda nuestra gente en el departamento central, el departamento de Guatemala, la antigua Guatemala, a proteger a los turistas.
El gobierno central tiene los planes y tiene las contingencias según se hizo ver, y se los comenté yo a ustedes en las entrevistas pasadas. El ejército no va a tener 2 turnos de descanso como lo ha tenido anteriormente. Sus más de 18,000 miembros, soldados, van a prestar servicio todos los días de Semana Santa. No hay 2 grupos de descanso o de servicio, no. Todas las Fuerzas Armadas están brindando seguridad en este momento a la población. Eso nos garantiza a los que nos vamos a movilizar al interior que al menos hay un mayor nivel de seguridad. Se han tomado esas decisiones con responsabilidad y seriedad, porque independientemente de que esté desbordada la delincuencia, porque no se ha resuelto el problema total, es porque también nosotros tenemos que reconocer que hay una década perdida en nuestra historia de seguridad. Desde que se firmaron los acuerdos de paz, se disolvieron los cuerpos de seguridad, inteligencia militar, policía militar ambulante, Estado Mayor Presidencial y una serie de instituciones que velaban por la seguridad de los guatemaltecos en todo el interior del país. Durante 3 años, la gente le pidió al presidente Álvaro Colón la creación de más de 240 destacamentos militares en 240 municipios. Y hasta ahora se están reabriendo esas posiciones militares. Lo ideal es que sea la policía la que cubra esos municipios y que la policía tenga cuadros de oficiales medios que tengan el liderazgo y que puedan guiar los operativos de seguridad, tanto tácticos como estratégicamente, para que haya seguridad. Eso va a llevar tiempo, pero es importante que esa academia de oficiales pueda crearse al más corto plazo. De momento se está trabajando con las Fuerzas Armadas, pero creo que lo que no se hizo desde que se firmó la paz, que era pasarle la estafeta a una policía civil profesional, que no se hizo. Entonces ahora tenemos una Policía Nacional Civil con mucha improvisación y con muchos cuadros empíricos. Aunque hay muy buenos policías, lo que no hay son cuadros medios de liderazgo. Ni hay logística, ni hay infraestructura todavía en la policía. Todo eso habrá que crearlo, licenciado Cano. Esa es la Guatemala que tenemos que cambiar. Pero no podemos esperar mucho tiempo. Tiene que hacerse en los próximos meses. Todos esos cambios de la readecuación del presupuesto en gobernación para que haya un presupuesto descentralizado, porque el problema que se ha tenido desde que se creó la nueva Policía Nacional Civil es que el presupuesto está centralizado en las autoridades de gobernación. No puede pasar mucho tiempo. No tiene que ser solo que haya seguridad para Semana Santa. Tiene que haber seguridad los 365 días del año. Pero de momento hay una contingencia, hay planes de seguridad y esperamos que sean lo más exitosos posibles, que tengamos los menores asaltos y posibles no extorsiones, no secuestros, y también la población, todos tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que reflexionar como sociedad en estos días. Jesucristo dio su vida por nosotros para que seamos mejores personas, para que nos arrepintamos de nuestras malas acciones y que seamos personas nuevas y que seamos transformados, como Él lo habló en varias parábolas, la parábola del sembrador, que seamos una buena tierra fértil, que cumplamos el propósito para nuestras vidas. Y en esta Semana Santa yo le deseo a quienes nos están viendo que podamos compartir con nuestros hijos, con nuestras familias, y podamos orar ese Viernes Santo y recibir a Cristo en nuestro corazón, ser mejores personas, y aquellos que están delinquiendo, robando, asaltando, puedan arrepentirse y puedan encontrar un nuevo camino en sus vidas, puedan tener a Jesús en su corazón, no importando la religión, pero sí importando esa relación con Dios, de tener al Padre, al Hijo, nuestro Señor Jesús, y al Espíritu Santo en sus vidas, en nuestras vidas, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores personas. Muchas gracias, licenciado Rodman, una respuesta bastante explícita. Creo que vamos a un corte comercial y regresamos con el licenciado Sagastume Gemel. Bueno, después de tener un mensaje de reflexión por el licenciado Rodman, vamos a entrar en algo que es muy importante, que son los derechos humanos. Para la pervivencia de un Estado nacional soberano,
los derechos humanos son necesarios. Debemos de saber qué es un derecho, cómo se constituye un derecho y en qué nos va a servir. Y para eso tenemos al licenciado Marco Antonio Sagastume Gemel, que nos va a hacer que nos situemos en el futuro para empezar a erigir nuestro presente. Esto es lo que tenemos que ver de aquí para adelante. Así que, licenciado Sagastume, nuevamente un placer. Sabemos que Guatemala está inmerso en todos estos cambios. Y yo quisiera preguntarle, desde su punto de vista de los derechos humanos, ¿será que los derechos humanos a una policía y a un ejército lo va a comprometer más por derecho humano porque es necesario en el cumplimiento de la misión y en velar por la seguridad de los ciudadanos? Y después de eso también quiero que me responda por qué se postuló para candidato a los derechos humanos. Vengo de un velorio, de un entierro. Falleció un sobrino nieto ahogado, 20 años. Y es natural y lo aceptamos que nuestros padres y abuelos se vayan, pero un padre que se le vaya a un hijo, eso no se acepta. Y esto pasa con la población de Guatemala en general. En esta morena dulce y descalza, con ojos de Atitlán y estrella, que quien ya vivió en ella siempre la extraña por su cuerpo de volcán y montaña, nuestra amada Guatemala, hay una ausencia de esperanza en materia de derechos humanos. Cuando, por ejemplo, estoy en París o en Washington, veo un policía, me da seguridad. Estoy en Guatemala, perdonen, veo un policía, me da inseguridad. Y veo en los periódicos que si hay 5 juntos, ahí va a haber algún asalto. ¿Qué esperanza tenemos en Guatemala en las fuerzas llamadas de seguridad? Miren ustedes, en Guatemala tenemos una ausencia de educación en derechos humanos a nivel general, que es lo que podría generar la credibilidad en este tema, porque si le preguntamos a cada uno de la población ¿qué son los derechos humanos? Nos va a contestar los que protegen al delincuente. Y si tenemos ese tipo de educación, ¿quién es la encargada para que nos haga vibrar el corazón en la credibilidad en este tema? Miren, la mejor herencia que puede tener cada ser humano es todo el proceso de la protección de la dignidad del ser humano a través de la historia. Es la parte más noble de la historia de la humanidad. Son los derechos humanos. Pero los derechos humanos se refieren a los sujetos, a los seres humanos, no a los objetos. Desafortunadamente en Guatemala le estamos dando más valor al objeto del dinero que al sujeto. Yo, por ejemplo, como guatemalteco, como centroamericano, no tengo precio, tengo valor. Sin embargo, un sistema político que se vende, ahí es donde decimos tenemos precio, y eso no es posible. La dignidad del ser humano significa que tenemos cuerpo y espíritu, y ese espíritu se manifiesta a través de la razón. Y Juan Pablo II en el Concilio Vaticano II nos dijo que la praxis, o sea, el perfeccionamiento de nuestro estado, de nuestro hábitat, es solo parte del ser humano. Entonces, si el ser humano es la esperanza, miren ustedes, yo sé que hay desesperanza en Guatemala, pero yo les pido que recordemos hace 20 años cómo estaba Guatemala. Miren ustedes se iban al Quiché, se iban a Huehuetenango, no habían ni carreteras. Claro, hace falta mucho. Ya lo dijo el licenciado Rothman, hace falta mucho, pero la esperanza debe quedar especialmente ahora en esta Semana Mayor. Ahora sale un artículo en Prensa Libre muy importante donde dice que nuestro Jesús no muere en un viernes, sino en un miércoles. Empecemos a analizar, no seamos únicamente dogmáticos, sino investiguemos y descubriréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos dice el profesor Antonio Pérez Luño de la Universidad de Sevilla que los derechos humanos es el conjunto de facultades e instituciones que van a concretar en cada momento histórico las exigencias de la dignidad, de la libertad, de la igualdad humanas y que deben de ser protegidos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Pero la gente de Guatemala me pregunta, pero Maco, ¿vale la pena gastar 106 millones de quetzales anuales en una procuraduría tal como está?
perdónenme ustedes, yo les diría que no, al igual que ustedes. Porque necesitamos, mire, los derechos humanos se han convertido en la ciudad capital, pero en los departamentos hay una ausencia. No acabamos de venir en esta marcha de los campesinos de las Verapaces, exigiendo ¿qué? Exigiendo una atención mínima a los derechos humanos de esta gente. Y miren, todos estos aspectos de la sociedad guatemalteca, porque la sociedad guatemalteca no es la ciudad capital, sino, recordemos los de la ciudad capital, que cuando vemos a una persona que viene con su sombrero, se le discrimina. Y discriminar es negar un derecho humano. Tenemos afuera de Guatemala, ¿por qué se van nuestros migrantes? ¿Por qué se van a conseguir un mejor destino? Porque aquí no lo tienen, positivamente hablando. ¿Qué pasa con la ausencia de los hospitales? Ya vimos la sobrevalorización de las medicinas, tanto en el gobierno pasado como en este. A mí cuando me hablan de izquierda y derecha, digo, se diferencian por el monto de la corrupción y de lo robado. Eso ya se acabó. Yo creo que tenemos que entrar en un proceso aquí anticorrupción. ¿Saben ustedes cuál es la principal institución que nos podría salvar? Es la Procuraduría de Derechos Humanos, porque su primera visión, dice la Constitución, es supervisar y vigilar la administración pública, evitar la corrupción. ¿Lo hace? Pregúnteselo. ¿Lo hace? No lo hace. Fíjense que la Procuraduría de Derechos Humanos es esto. Es lo que nos lega la Revolución Francesa, es cuando se crea el Estado liberal de derecho, que es el que tenemos actualmente, el que garantiza el cumplimiento de los derechos humanos frente al poder público. Pero si están mezclados, corruptivamente hablando, no tiene sentido. Por eso yo creo que sí debemos de tener la esperanza. Miren ustedes, yo soy un simple catedrático universitario, autor de los textos que sirven para toda Centroamérica en materia de derechos humanos. Pero en mi corazón sí creo en este tema. Así como dijo mi gran amigo expresidente de Costa Rica, don Rodrigo Carazo Odio, derecho humano que no conoce, derecho humano que usted pierde. Miren, es la herencia. ¿No se imaginan ustedes cuántos pueblos han dado su vida para que cada uno de los derechos humanos que tenemos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en los tratados internacionales sea una realidad en Guatemala? Claro que hay gente que me dice, mire, pero usted me habla de los derechos económicos, el derecho al trabajo. ¿Pero dónde está el trabajo? Miren, este servidor tiene 4 hijas. Que son los 4 puntos cardinales de mi vida. Y me preguntan, ¿usted tiene hijos? No, digo, hijos, no, hijas. ¿Y cuántas tiene? 4. 4 hijas, sí, 4. ¿Y no tiene baloncito? No, les digo yo, ay, pobrecito. Entonces, esta es una violación a los derechos humanos de las mujeres. También recordemos que somos un país multiétnico, donde la multiculturalidad ya la aceptamos. Habemos 4 pueblos diferenciados en Guatemala. Y esos 4 pueblos deberían de tener una interculturalidad, es decir, deberíamos de tener una relación y todavía no la tenemos. Todo el mundo me dice, claro que sí la tenemos. No, porque la relación debe ser en condiciones de igualdad. Licenciado Sagastume, con respecto a la panorámica de los derechos humanos, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional, nacen como consecuencia de los campos de genocidio en Alemania y todos los abusos que se cometieron contra miles de ciudadanos judíos. Cuando se crea Naciones Unidas, se crea entonces los primeros estatutos del respeto a los derechos humanos para proteger la vida, la integridad de la persona, la dignidad de la persona humana. No es así, no es Pero así. de acuerdo... Esa es la función, así nacen y también luego viene la libre autodeterminación de los pueblos y ahora también es para proteger el medio ambiente. No. Imagínense ustedes, estamos hablando, ¿dónde nacen los principales derechos humanos que tenemos en la Constitución? ¿Saben en dónde nace? En la Carta Magna del año 1215 en Inglaterra.
Ahí, pero a la estamos mujer se le hablando en consideraba Naciones rey. Unidas, porque en el 1215 no estaban las Naciones Unidas. Por eso es la Carta Magna. ¿Por qué se le llama a la Constitución de Guatemala? Por eso, pero entonces usted homología estaría Carta Magna? equivocado porque estaría diciendo que mire, no nacieron así, y no, sí nacieron como institución. Los Como derechos institución humanos han sí. estado presentes siempre en la historia de la Pero ahí está el humanidad. problema en Guatemala actualmente, que los derechos humanos están siendo tergiversados. Mire. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los mareros mataron al director de la cárcel en Chimaltenango, lo primero que hicieron, después de quitarle la cabeza, las manos y todo, llamaron al procurador de los derechos humanos y dijeron que no iban a dejar de estar amotinados hasta que no llegara la presencia del Procurador de Derechos Humanos. Ese es el problema que la estamos teniendo en el país, del porque los conocimiento. derechos humanos, entonces, No. la gente está percibiendo que solo sirven para proteger al delincuente. Miren, no. Fundamentalmente la gente en Guatemala piensa de esa manera porque cuando van a linchar a una persona, porque las poblaciones, las aldeas, no tienen la seguridad mínima, entonces, ¿qué tienen? Vayan ustedes a cada rancho, van a encontrar un galón de gasolina y me dicen, esta es nuestra defensa contra los delincuentes. Pero cuando los queremos quemar, viene el Procurador de Derechos Humanos. Ahí Entonces, está el problema que se está originando, entonces, sí, porque entonces pero se está creando es la la imagen ausencia, que el mire, Procurador de Derechos Humanos mire, solo sirve para proteger mire, al delincuente. mire, yo y tengo- ese es el problema mire, grave que tenemos en yo Guatemala, tengo licenciado. este celular aquí. Viene, y que la gente me va a decir si tengo razón o no. Miren, este celular está aquí. Viene una persona y se lo lleva, y no hay sanción, al día siguiente viene por otro. Viene al día siguiente y no hay sanción, la familia se organiza para robar celulares. Después la aldea, miren, la ausencia de justicia es lo que nos da la inseguridad en Guatemala. Pero el problema que se está dando es que ya no se está solo robando el celular. Ah, claro. Se está matando por robar un celular. Se está matando por pedir 50 quetzales en el bus. Se está matando Claro, a la tortillera que claro. no da los 50 quetzales en las áreas, Claro. áreas rojas del país. Ábrese la colonia Pero Maya, miren, el Limón y esos miren, lugares. miren. Entonces, por eso creo que es importante Mírenlo. hacer ver que los derechos humanos deben de ser para proteger a todos los ciudadanos, Claro, especialmente claro, a es los obvio, honrados. Es obvio, pero hay que despolitizarlo. A mí me plantean algunos, es que la izquierda, no hombre, miren ustedes, antes de la Carta Magna, todavía en el año 624, en el feudo de Asturias, ya se dan ciertos planteamientos sobre derechos humanos. Esto ha estado presente en toda la historia de la humanidad, se han ido concretando, o ustedes creen que en 1789 en la Revolución Francesa no se afianzaron otros derechos humanos, como toda persona debe de presumirse inocente mientras no sea culpable. En Guatemala es al revés. Toda persona es culpable hasta que no se presuma su inocencia. Miren ustedes, una persona sale en los medios de comunicación social y ya es culpable. Eso no es así. Entonces le tenemos que entrar educativamente, con profundo respeto. Licenciado, Con profundo respeto. me llama la reflexión al oírlos conversar a ustedes dos sobre los derechos humanos, porque sabemos que, por ejemplo, el sujeto de cambio de la historia, que es el hombre hoy por hoy, en este nuevo neocolonialismo económico, está visto como objeto de cambio. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Entonces, me llama la atención porque si el punto de vista que usted está manifestando ahorita de los derechos humanos, que es un derecho humano universal, Claro. que es un derecho que no tiene límite. Indivisible. Indivisible, exacto. Entonces, Guatemala sería un país que está únicamente poniendo a un procurador de los derechos humanos como una imagen para llenar un requisito ante organizaciones internacionales, pero no como un ejecutor y vigilador de los derechos humanos. Porque si así fuera, la ley de extinción de dominio en Guatemala, por principio no hubiera entrado, porque desde ahí se está violando el derecho de la legítima defensa, el derecho de la sucesión hereditaria, se está violando todos los derechos de supervivencia del ente humano. ¿Qué haría usted entonces en el caso de que ganara la Procuraduría de los Derechos Humanos en relación a esa ley, en relación a cómo se violan los derechos laborales, en relación al crimen organizado del sistema financiero con las tarjetas de crédito y que le quitan su casa al trabajador por 5,000 quetzales y lo que hacen es simular un crédito que es bueno y lo que hacen es explotarlo? ¿Cómo va a actuar usted dentro de sus ejes principales en este sentido
¿Y cuál sería su postura ante los afectados del conflicto interno? Miren, ya conflicto armado, eso ya se acabó, el conflicto armado. Hay veces que me preguntan, ¿qué va a hacer usted por los 20,000 víctimas del conflicto armado? De parte del ejército, de parte de la guerrilla. Nada, les digo, nada. ¿Por qué? Porque si llego, si la oportunidad me dan los representantes del pueblo, es para generar credibilidad en el Congreso y trabajar por los derechos de toda la población de Guatemala. Ya no solo por los del conflicto armado. Ya dejemos eso de izquierda y derecha y empecemos a pensar, por ejemplo, en esa mujer que acabo de ver con su huipil hermoso esperando la camioneta para ir a saber a dónde, sin ninguna esperanza de posibilidad. Empecemos a trabajar por la no discriminación. Empecemos a pensar que nuestros migrantes son los que sostienen al Estado de Guatemala, no los cañeros ni los cafetaleros. Son las remesas de la gente que se tiene que ir y que no les damos ni el derecho al sufragio. Es obligación dárselos. Esa es una lucha que tenemos que hacer, venir a trabajar para que se cumplan los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz se convirtieron en recuerdos de la paz. No puede ser posible. Tenemos que empezar a tomar la cosa del Estado con mucha seriedad. Ya no podemos seguir como estamos. Miren el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que presta una determinada función, le tenemos que llamar la atención para que se ejecute también en las áreas departamentales. Que la gente no venga a la ciudad capital, porque la migración del campo a la ciudad se está dando cada vez más. Y eso no puede ser posible. Tenemos que potencializar el desarrollo en los departamentos. Tenemos que crear el proyecto educativo sin precedentes. Miren, Juan José Arévalo es el único que nos vino a educar. El único. Y gracias a él, las 3 personas que estamos aquí, se lo debemos a Juan José Arévalo. ¿Por qué? Porque él vino a crear 16 escuelas tipo federación en los departamentos. Y los padres de la gente, de los 3 que estamos aquí, y de usted que nos está viendo, ya no vinieron a la capital a estudiar la secundaria, ya lo hicieron allá. Y entonces, ahorita nosotros somos profesionales gracias a Juan José Arévalo, pero este ha sido el único proyecto político educativo. Miren ustedes, a mí me enseñaron a leer, por eso me convertí en escritor, me enseñaron a leer el Magisterio Nacional, pero ahora ¿cómo les vamos a pedir al maestro y a la maestra que nos enseñen a leer a nuestros hijos e hijas si ni siquiera leen? Mire, somos el país del gran premio Nobel de literatura Miguel Ángel Asturias, que es una riqueza leerlo. Aquí no se le lee. Creo que es uno de los pocos países donde no se le lee. Cierto, Maquito. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con esta interesante conversación. Bueno, nuevamente aquí al frente, queridos amigos, vamos a aprovechar este segmento que nos queda todavía para preguntarle al licenciado Rafael Rothman Chang, en base a lo que hemos estado platicando, a la violación laboral, a la violación de los derechos humanos y todo, ¿cómo se va a encuadrar aquí el Estado de Derecho de Guatemala? Licenciado Roberto Cano, ese es el punto de partida para que se respeten los derechos humanos, para que se respete la vida, para que se respete la dignidad de la persona humana. Las comunidades puedan tener educación, salud, seguridad, prosperidad. Ahí estamos de acuerdo. Que se respete la ley. Si se respeta la ley, exacto, si hay programas de educación, si hay programas de salud, si el Procurador de Derechos Humanos está detrás de los programas de educación y de salud, para que haya un maestro en cada comunidad, porque hay muchas áreas del país todavía, áreas indígenas en Amachel, en Chel, en Playa Grande, en Nevaj, donde no hay maestros, donde no hay escuelas. Hablando del corredor seco, donde tenemos miles de familias que no tienen nada que comer, ahí tampoco hay escuelas, ahí tampoco hay agua potable, ahí tampoco hay salud. Entonces creo que es importante que cumplamos con las leyes constitucionales, con la ley del presupuesto nacional. Para eso los ministros de Educación y de Salud tienen que hacer su mayor esfuerzo, porque lleguen los beneficios a toda la sociedad guatemalteca, no solo a los guatemaltecos del área urbana, porque debe de llegar el desarrollo social a todo el país. Esa es tarea del Procurador de Derechos Humanos, estar detrás de la igualdad de oportunidades para todos. De acuerdo. Eso no se ha cumplido
los procuradores de derechos humanos han hecho solo política, han politizado la institución, no solo el actual, sino los anteriores, han creado partidos políticos, han lanzado candidaturas, cuando esa es una institución sagrada constitucionalmente. Que no debe ser trampolín político. Y no debe ser trampolín político, Correcto. sino debe de ser para dar visión al país, por dónde tenemos que ir como sociedad, por dónde tiene que ir el respeto a la ley, garantizar las garantías constitucionales. Porque aparte está la Corte de Constitucionalidad para velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, pero para velar por el funcionamiento de todo lo que está dentro de la Constitución, dentro de la materia salud, educación y bienestar y seguridad, es la Procuraduría de Derechos Humanos. Ese es el fortalecimiento de derechos que necesitamos los guatemaltecos, pero ya no podemos esperar un gobierno más, no podemos esperar otro procurador que utilice esos 105, 106 millones en discrecionalidad, sino deben de ser para que veamos a toda la gente con el chaleco del Procurador de Derechos Humanos en el interior del país, cumpliendo y haciendo su función, velando porque se cumpla la ley, velando porque no solo dejemos el abuso del poder, sino que la autoridad use su poder para dar seguridad y que no la esté pasando muy bien. No se trata de tener una chapa de policía o de ministerio público por tenerla, sino es para servir, para dar, para trabajar. Si son miles de millones de quetzales del presupuesto nacional que el Procurador de Derechos Humanos, cuando entrega su informe al Congreso, debe de hacer ver cómo está el diagnóstico del país y debe de ser la brújula que le diga al gobierno central, al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por dónde debe de ir el norte del país para que seamos un país en prosperidad, en desarrollo social y en seguridad, para que haya bienestar para los guatemaltecos, con un profundo respeto a la ley para que el Estado de Derecho sea fortalecido. Si países como Colombia lo han logrado, con un presidente Álvaro Uribe, respetuoso de la ley, que fortaleció el Estado de Derecho, Guatemala también lo debe hacer. Y el esfuerzo no solo es del gobierno central, del presidente, es de instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, el maestro que está en el interior del país, el juez, el abogado, el notario, el procurador, el empresario, el profesional, que todos pongamos nuestra parte, porque todos somos Guatemala finalmente. Y esa es la Guatemala que espera, que el cambio venga de nosotros. Ok, interesante la respuesta. Quisiera preguntarte, Maco, en relación a esto. Si el Estado de Derecho necesita de lo que son los derechos humanos para su supervivencia dentro de un Estado, ¿cómo va a ser vinculante esto? Porque cuando el Procurador de los Derechos Humanos dicta una sentencia, pues es un tribunal de conciencia. Una resolución. Una resolución, ¿verdad?, de conciencia. Y entonces, ¿dónde es donde puede los derechos humanos hacer vinculante esto para que se respete y obligar que la supervisión que está haciendo sea vista, que está diciendo que no se está cumpliendo y que está exigiendo que se respeten los derechos de fulano? Mira, ya Rafita ya lo dijo muy bien. El requisito indispensable para el cumplimiento de los derechos humanos es el Estado de Derecho. El eje central de toda la actividad del ser humano guatemalteco es el cumplimiento de la ley. Miren, nunca hemos estado mejor económicamente hablando, pero nunca hemos estado peor a nivel de situaciones de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Dónde está la salud de especialmente de nuestra gente campesina? Por eso este programa es para despertar un poco la esperanza en esa gente que está sufriendo una pena, que está teniendo un dolor, que no tiene la posibilidad de cumplimiento de un derecho humano. Miren ustedes, la libertad es la capacidad de actuar siempre y cuando no le hagamos daño a otra persona y sus límites están en la ley. Necesitamos saber quién es el prójimo. El prójimo no es el que tenemos al lado. El prójimo, según San Lucas, según en la parábola del buen samaritano, es el que ganamos con nuestro mensaje de amor y vocación de servicio. El tema de derechos humanos no es únicamente relacionado con la parte corporal, es también relacionado con la parte espiritual.
Yo le digo a la gente de Guatemala, tengamos esperanza. ¿Por qué si nunca habíamos estado tan bien económicamente hablando? ¿Por qué estamos peor ahora en derechos económicos, sociales y culturales? Fundamentalmente es por la corrupción. ¿Y cómo hacemos para quitar la corrupción? La institución que lo puede hacer es el Procurador de los Derechos Humanos. Vigilar constantemente y supervisar la administración pública. Ustedes me van a decir, miren, hay una persona que es el encargado de la Siemens. Es el que vende los productos alemanes a los hospitales. Y él me dice, mira, Maco, a cada ministro de salud yo le ofrezco del 10 al 12% de lo que gastan para él. Esto ya es parte de la corrupción generalizada, así como la cultura popular dice, el que llega al gobierno y no roba es un tonto. Eso tenemos parte de culpa también. Pero me decía este encargado de la Siemens, 2 ministros nunca me pidieron ni un centavo. Y me dijeron, usted me baja de la factura lo que tiene que pagar el pueblo de Guatemala. Y miren, el primero se llama el doctor Ricardo Asturias Valenzuela. ¡Qué gran hombre! El otro es el doctor Carlos Geller Mata, sin ninguna identificación ideológica, pero sí de identificación con la honestidad. Por favor, a mí me dicen, en Guatemala ya se perdieron los valores. No es cierto. ¿Cuánto campesino tiene la palabra de honor? Usted que está viendo también tiene la palabra de honor. Empezamos a generar dentro de la familia los valores que le van a dar contenido a los derechos humanos. ¿Cuáles son? El primero es la seguridad. El segundo es la libertad de todos los derechos políticos. El tercero es la igualdad. Igualdad de oportunidades, igualdad de trato. Y el cuarto, lo que tenemos que sembrar en esta Semana Santa, lo digo con profundo respeto y amor, la solidaridad. Esto es que seamos un solo pueblo. Estos 4 pueblos tenemos la posibilidad de unirnos a través de esa parábola del buen samaritano en esta Semana Santa. Demos nuestro servicio y nuestro amor a cada persona que está pegado a nosotros, a cada persona que tiene esa necesidad. Ahorita usted que llega a su casa o que está en su casa, vea con otros ojos a su esposa o a su esposo, a sus hijos. Véala como un ser que tiene derechos. Y esos derechos también en Guatemala me dicen, sí, pero primero tienen que cumplir sus deberes. No es cierto. No hay requisito previo para el cumplimiento de los derechos humanos. Primero, tenemos que tener un proyecto educativo sin precedentes. Por eso yo aplaudo a Juan José Arévalo y ojalá volvamos a tener un procurador, así como Ramiro de León Carpio, que le dio incidencia a la estadística educativa. Y lo dice este servidor, que fue su asesor técnico principal. Bueno, una última pregunta te quiero formular, licenciado Maco Sagastume. ¿Qué grupos te apoyan? ¿Quiénes son los que te están apoyando para este proyecto? Es increíble la capacidad de apoyo que se está teniendo. Me están apoyando todos los grupos mayas dentro del Foro Maya. Los grupos de Ajquijab o guías espirituales, el pueblo Ximca, todos los pueblos organizados negros de Centroamérica, las organizaciones de la juventud como Guatecívica, las colonias organizadas en Misco. Miren, hay cuánta gente que se ha acercado y es un mensaje de amor el que se está dando. Quedemos o no quedemos, yo me siento satisfecho. Agradezco ese apoyo. Agradezco ese mensaje de solidaridad que se está dando ahorita en este momento sin precedentes en la historia de Guatemala. Ya estamos cansados. Ya estamos cansados de que nos utilicen y de que seamos un voto y que no tengamos la posibilidad dinámica de tener una democracia participativa. Escuchemos a nuestra gente en el área departamental, así como lo decía Rafita Rothman en el principio. Lancemos ese mensaje de amor en esta Semana Santa y van a ver que cada vez vamos a estar más unidos. Ya no se trata de unirse alrededor de una persona como este servidor, sino de un proyecto de amor. A mí me dicen, mano dura, mano inteligente, pero si todo el mundo llega con mano de mono. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar esto?
La esperanza sembrémosla, la esperanza está en ustedes. Gracias, Maco. Estamos casi por finalizar nuestro programa. Te agradecemos que estés con nosotros ahorita en este tema tan importante, igual al licenciado Rafael Rothman. Quiero decirles, querido amigo que nos ve detrás de cámaras, que el tema de los derechos humanos es un tema que debe de estar presente en nosotros. Hay tres cosas que no son materia de negociación: la libertad, la vida y la soberanía. Y esto debe estar regido siempre por un derecho humano, y debemos de saber cuáles son nuestras obligaciones, cuál es el límite de esas obligaciones y cuáles son los derechos. Si nosotros tenemos derechos, los conocemos, los respetamos, no los perdemos. Al contrario, los vamos a resguardar. Recordemos que un ser es tan útil como necesario sea para los demás. El tema de los derechos humanos, y espero que si estamos sabiendo elegir al candidato que queremos, debemos de poner más allá, que es nuestra eternidad la que se está comprometiendo. Y que el que llega tenga el nivel de conciencia necesario y de honestidad para poder en un momento dado tomar una decisión que incluso es más importante que su propia vida. ¿Y a qué llamo esto? Tener en un momento dado el valor, como decía el licenciado Rafael, de que el Estado de Derecho se cumpla, que se apliquen todo lo que son relacionados a los derechos humanos y que se acabe esas cuestiones de las camionetas que andan humeando. ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente? ¿Dónde está el Ministro de Transporte? ¿Dónde está esa gente? Como dijo el licenciado Marco Antonio Sagastume, ya estoy en el puesto y la mano de mono tiene que actuar. Así que yo su segmento que está viendo ahorita, les deseo que pasen una Semana Santa apegadas a la conciencia, que se resguarden en Dios y que lleven a su familia a un cambio profundo de su conciencia interna y de su ser. A través del amor. A través del amor, como tú lo dijiste. Así que vamos a darle unas palabras de despedida, a ver qué le quieres decir al pueblo de Guatemala, Maco, y de posterior a esto, Rafael, para que cerremos. Yo quiero decirles, tengamos esperanza. Guatemala, no es cierto que estamos tan mal, es cierto, hay mucha corrupción, pero hemos avanzado en muchas cosas. Antes no teníamos la posibilidad de ver a un pueblo maya organizado, hoy sí ya la tenemos. Y hoy que estamos en el Caiti Hash, es el día sagrado de la convocatoria. Ahora se empieza a respetar más la cosmovisión maya. A nuestros garífunas, ¿saben dónde hacemos nuestra Asamblea General los garífunas? La hacemos en Nueva York, que es donde hay más garífunas. ¿Por qué? Porque en Guatemala hay menos oportunidades. Entonces, la solución está en cada una de las personas que nos está viendo ahorita. Y la solución es a través del amor, como lo dijo el licenciado Roberto Cano. Mi mensaje es de paz, de fraternidad y de mucha concordia y reconciliación. Ya no más violencia, ya no más guerra. Pero eso sí, hay que ser drásticos con los delincuentes o los potencialmente delincuentes. Y como vivo diciendo, la lucha debe ser contra la capucha. Por favor, licenciado Rothman. Muchas gracias, el licenciado Roberto Cano. Yo creo que lo más importante del día de hoy es que si nos hubieran preguntado hace 30 años, a usted y a mí, cuando éramos tenientes en Casa Presidencial, si hubiéramos tenido este foro de discusión, diálogo, análisis y debate con el licenciado Marco Antonio Sagastume Gemel, hubiéramos estado muy lejos de creerlo. Porque tuve la oportunidad en ese entonces, en 1986, de ser teniente en el Estado Mayor Presidencial con el presidente Vinicio Cerezo y ser uno de sus edecanes, también de la licenciada Raquel Blandón, y asistir a muchos foros, a debates del Colegio de Abogados, de la Universidad de San Carlos, de distintas organizaciones, así es, INSEP, a donde usted asistía comúnmente, y escuchar sus propuestas y planteamientos con respecto a la democratización, que el país iniciaba el proceso democrático. El propio Manuel Colom Argueta, dentro de sus últimos foros que participó, habló de la democratización, un punto tan importante que Guatemala tiene que seguir alcanzando. Y lo tiene que seguir alcanzando en medio de una crisis del mismo sistema democrático
que la misma gente, la misma sociedad guatemalteca no quiere oír la palabra democracia, porque la gente quiere seguridad, quiere educación, quiere salud, quiere beneficios, trabajo, y un país con oportunidades. Que se empleen bien los recursos de esos 2 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos, que como el licenciado Sagastú me mencionaba, son la fuerza laboral, son los héroes anónimos, como lo he dicho yo en mi programa, que están brindándole a Guatemala. Es el primer ingreso de divisas prácticamente, y eso fortalece nuestra economía nacional. Dentro de toda esta perspectiva, cabe reconocer, dentro de lo que aquí pudimos compartir el día de hoy, el gran trabajo de Juan José Arévalo, sobre todo en el área educativa. El problema es de que no seguimos avanzando y todavía hay un 30% de analfabetismo en el país. Otros establecen que el 40%, otros que el 25%, pero es que Costa Rica tiene una tasa de alfabetización del 99%, y los países europeos también, desde el siglo pasado, desde hace 100 años, Francia, Alemania, Inglaterra tienen tasa de alfabetización del 99%. Cuando en la Universidad Interamericana de Defensa en Washington, un catedrático de Harvard nos llegó a dar una conferencia, y luego en el coffee break yo le hablé a él de que aquí teníamos un 35% a 40% de analfabetismo. Él me decía, eso es como tener cáncer en el cerebro. Entonces es importante que ese cáncer en el cerebro que tenemos como nación, nos lo quitemos de encima. Pero eso es con una mano de solidaridad y de trabajo de todas las instituciones, especialmente el Ministerio de Educación y las distintas instituciones que aquí lo mencionamos, incluyendo la Procuraduría de Derechos Humanos, que debe de forzar al Ministerio de Educación a tener planes efectivos, programas efectivos, como los que se están haciendo hoy en Bolivia, en Perú y en Ecuador, donde también Colombia. El contenido indígena es muy fuerte. Claro. Y tienen 1, 2, 3 o 4 idiomas. Aquí tenemos más de 24 lenguas indígenas. Entonces tenemos que reconocerle a nuestra gente indígena que tienen que tener un trato especial. Nosotros les tenemos que dar un trato especial para ayudarlos a que puedan estudiar en su idioma. Porque el problema, me lo decía el licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, el gobierno de Noruega le pagó a él para que graduara a las primeras 15 mujeres indígenas, que las preparara para públicos y privados. Pero él, cuando les hacía una pregunta, ellas se tardaban en responder, y sus notas y sus calificaciones durante sus 5 años de estudio de Derecho eran muy altas. Pero él lo que descubrió, me comentaba, era que primero ellas procesaban la pregunta, la pasaban al idioma materno indígena, y luego la procesaban al español, y luego daban la respuesta. Entonces, lo que puede ser un potencial, hoy es una debilidad. Hay que fortalecernos en esas áreas, y fortalecernos para darle paso a lo que estaba haciendo Arévalo, a lo que después siguió haciendo Jacobo Arbenz. Y viene a colación Arbenz, que fue el primer presidente de toda América Latina que fijó una política exterior, que fijó planes y programas, que empezó a gobernar el país como se merecía. Y por eso es importante la postura del presidente Otto Pérez Molina en este momento, del planteamiento que ha hecho de una discusión y un diálogo abierto para resolver el problema del conflicto de las drogas, no solo en Guatemala, sino en la región centroamericana, porque ese es crimen organizado internacional, y nosotros somos nuevamente víctimas de un conflicto que no es nuestro, como el conflicto de la Guerra Fría, el conflicto de la polarización entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que aquí vino a explotar en Centroamérica. Miles, cientos de pérdida, cientos de miles de nicaragüenses, cientos de miles de salvadoreños, cientos de miles de guatemaltecos perdieron la vida en ese conflicto armado interno de cada país internamente. Es el momento entonces de pensar como pensaron los grandes estadistas y los grandes emperadores como Julio César, como Alejandro Magno, como Napoleón Bonaparte, cómo sacar adelante a nuestra sociedad. Primero que todo, respetar el Estado de Derecho, respetar la ley, respetar a nuestro vecino, ser mejores personas, aprovechar esta semana para reflexionar. Es una Semana Santa. Tal vez tienes muchos problemas, pero te agradecemos que hayas compartido este programa con nosotros, con tu familia,
con el licenciado Sagastume Gemel, con el licenciado Roberto Cano y con Rafael Rothman. Yo declaro de todo corazón para Guatemala que Guatemala va a ser un país próspero, bendito, donde cueste lo que cueste, tenemos que trabajar porque se respete la ley, porque se respeten las garantías individuales, porque las instituciones trabajen para servir y que nuestra tribuna, como lo hemos hecho tantas veces, sirvamos para poder dar un norte, dar una referencia, para plantear el escenario real como es, para decir la verdad y traer a gente como la que ha venido hoy, que como ya lo mencionábamos desde el inicio, cuando el licenciado Cano leyó el currículum del licenciado Sagastume Gemel, pues poder venir aquí a reflexionar y a plantear. Y aprender. Y a aprender y a dar, porque como me dijo el licenciado Centeno, la ley debe ser para aplicarla en el Estado de Derecho de una nación y también para aplicarla dentro del concepto del derecho internacional público. Es por eso que el día de hoy les agradecemos a ustedes su presencia en nuestro programa, haber compartido con nosotros estos momentos de una Guatemala mejor, estos momentos de ese sueño que tenemos porque Guatemala mejore, que tú mejores y que tú estés bien. Bendito sea Dios, te pedimos por nuestra Guatemala, porque bendigas a cada una de las familias que nos está viendo. Declaramos que no va a faltar pan en tu mesa estos días. Declaramos que Dios está preparando una mesa para tu familia, está preparando un trabajo, está preparando oportunidades nuevas, está preparando que la comunidad va a ser bendecida con buena seguridad, que va a haber prosperidad, que Dios va a cuidar de tu casa, que Dios va a cuidar de tu familia, que Dios va a cuidar de nuestra familia y va a cuidar de nuestra querida Guatemala. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y seguimos en contacto y soñando con esa Guatemala mejor. Con Muchas un mensaje gracias. de amor.